titular de la Unidad de Inteligencia Financiera será Omar Reyes. Se desempeñó como titular de la Oficina Central de la Interpol en nuestro país y también fue director de Prevención y de Reinserción Social en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Es identificado como una persona cercana a Omar García Harfuch. El cambio se produce después de la renuncia del titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el nombramiento de Edgar Amador ahora. Al tomar control de la Unidad de Inteligencia Financiera, se prevé un mayor seguimiento a los movimientos financieros de grupos criminales y de empresas defraudadoras. ¿Será? Saludo con gusto a Amado Avendaño, voceros de Somos MX. Amado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Primero preguntarte y que nos ayudes a darle a conocer al auditorio la importancia de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo opera? ¿Qué hace? La Unidad de Inteligencia Financiera es un área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se dedica a la persecución del lavado de dinero, la prevención del lavado de dinero y tratar de evitar el financiamiento por parte del crimen organizado a cualquier actividad pública. Pero desde los últimos 6 años y medio, desde la llegada de López Obrador a la presidencia de la República, esta instancia se utilizó básicamente para la persecución política de adversarios. Con la llegada de Omar Reyes, lo que se recupera es, digamos, la función técnica de esta unidad de inteligencia financiera. Y desde nuestro punto de vista tiene que ver mucho con estas negociaciones que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, una de las deficiencias que hubo en este proceso de investigación de casas de bolsa presuntamente vinculadas con el lavado de dinero en México no fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera que encabezaba Pablo Gómez. Y muy seguramente esa es una de las consecuencias, una de las primeras consecuencias de esta negociación y que quizá también tiene que ver con el hecho de que nos hayan condonado por 90 días los aranceles, ¿no? Ok. ¿Cuáles son uno de los principales retos? Ya mencionabas lo que hacen y lo que deberíamos estar viendo por parte de esta unidad de inteligencia financiera, pero dado el panorama que existe en nuestro país actualmente, ¿cuáles son los principales retos? Yo creo que los principales retos que tendrá Omar Reyes de aquí en adelante es justamente atacar a los cerebros financieros, a las fuentes de financiamiento y de lavado de dinero del crimen organizado que le han dado tanta capacidad operativa en muchos ámbitos de la vida pública del país. Es decir, el blanqueo de dinero en México es un gravísimo problema que se ha dejado pasar durante al menos los últimos 6 años, porque se distrajo la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera a temas más políticos. Es decir, los cárteles de la droga en México lavan dinero, pero a través de muchas formas de blanqueo. Sin embargo, el problema es que la capacidad técnica de la Unidad de Inteligencia Financiera estaba distraída en otras cosas, ¿no? Lo que esperamos ahora, que como bien lo mencionan algunos reportes, es el hecho de que sea una persona cercana al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues le da un poco más de coordinación en el combate al crimen organizado, que es una de los puntos clave de la negociación del gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos, una de las principales demandas, el tráfico de fentanilo. Hay que recordar que justamente, a diferencia de todo el mundo, los aranceles en México fueron impuestos así específicamente con esa etiqueta, aranceles al fentanilo, es decir, al crimen organizado. El problema es que los Estados Unidos no confían en México en el combate al crimen organizado. Por eso, uno de los elementos que trata el gobierno mexicano de dar de confianza ante el gobierno de los Estados Unidos de que realmente tienen la intención de combatir el crimen organizado es poner a un personaje que tiene mucha más capacidad técnica que el anterior. Es decir, Pablo Gómez más bien era un político metido a estas funciones y
Ahora Omar Reyes tiene, pues, obviamente mucha mayor capacidad técnica, es decir, le quitan el componente político a la unidad de inteligencia financiera. Que tenga esta cercanía con Omar García Harfuch es buen mensaje, entiendo por lo que estás diciendo, Amado. Y también preguntarte, hemos escuchado las presiones que existen por parte de Estados Unidos. ¿Tuvo que ver el cambio, el relevo, tanto a estas presiones que venían de Estados Unidos? Muy seguramente sí, porque como te mencionaba, es la principal preocupación de la relación entre México y Estados Unidos, además de la migración, es justamente el combate al crimen organizado. Y sí, de hecho, hay algunas columnas que mencionan que esta solicitud de que al arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum, uno de los objetivos era que la unidad de inteligencia financiera dejara de ser política y pasara a ser más técnica, no se pudo consolidar a la llegada de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad, que era una de sus demandas, sino hasta que hubo una presión desde el extranjero. Me parece que justamente obedece a eso y es realmente preocupante porque se pudo haber hecho antes, se pudo haber operado mucho tiempo antes y lo que está en juego en este momento es ver qué capacidades le dan a Omar Reyes, qué capacidad operativa, de veras hasta dónde puede realmente llegar ahora que tiene un perfil más técnico, no político, y que esta necesidad es real, sobre todo para consolidar una relación de confianza con el gobierno de los Estados Unidos, que de hecho no la hay en este momento. De otra manera, el trato con México sería diferente. Exactamente, y por eso tantas presiones y tantos movimientos, ¿no? Y más en una de las unidades más importantes, y como tú lo mencionabas, ¿no? Que han estado señalando principalmente por el tema de fentanilo, ¿no? O el combate a los cárteles. ¿Cuál podría ser el ideal que estuviéramos viendo, que digamos, bueno, está funcionando ahora con este nuevo nombramiento, está funcionando como debería funcionar la unidad de inteligencia financiera? Pues que dejaran de darse estas extorsiones que se dan, extorsiones desde lo político, la exhibición que hemos visto de personajes que no son muy atractivos para el régimen, como periodistas, empresarios, que han sido exhibidos incluso en las conferencias mañaneras de la presidenta. Es decir, que se deje de un lado la persecución política a través de la unidad de inteligencia financiera y que de veras se le den golpes estratégicos a los cárteles del crimen organizado en México, que tengamos ahora sí que peces gordos, no charales, porque esa sí es una muestra de confianza. Si de veras Omar García Harfuch y ahora teniendo este brazo operativo en la unidad de inteligencia financiera realmente quieren dar muestras de que las cosas están funcionando, pues tendríamos que ver resultados a muy corto plazo. De eso depende mucho, porque lo otro también se presta a la interpretación de que esto pudo haber sido meramente un movimiento político para dejar en libertad a Pablo Gómez y que se encargue de una reforma electoral que muy seguramente perjudicará a todos y sobre todo a la democracia en México. Oye, y justo qué bueno que tocas ese tema, Amado, aprovechando que te tengo aquí. Bueno, ¿cómo ves el tema de la reforma electoral? Y tú lo mencionabas, ¿no? Parece ser que nada más lo estaban colocando, a ver en dónde lo colocaban y pues se les ocurrió hacer esto. Mira, Pablo Gómez ha sido un brazo operativo de López Obrador desde el Congreso mucho tiempo, después de la unidad de inteligencia financiera. Y hoy lo mandan a hacer una reforma, encabezar una comisión de una reforma electoral con un grupo de otros 6 personas que son altamente cercanas a la presidenta y que no reflejan ningún tipo de pluralidad. No se habló de incluir al Instituto Nacional Electoral, a la oposición. Lo que vamos a ver es una reedición del Plan A de López Obrador, porque justamente fue Pablo Gómez quien se encargó de redactar aquel Plan A que motivó aquellas grandes manifestaciones a las que convocamos entonces desde la Marea Rosa y que hoy cobran sentido porque lo que quieren es reeditar ya con una mayoría calificada
en las dos cámaras, pues tratar de imponer una reforma sin consensos, sino prácticamente una imposición. Y como lo dice el propio decreto que se publicó ayer, pues prácticamente una dictadura de la mayoría. Esto significa que solo la mayoría cuenta, no se toma en cuenta lo que diga cualquiera que no esté alineada a este régimen. Eso no es democracia. La destrucción del Instituto Nacional Electoral sería un gravísimo retroceso para México, gravísimo, lo peor que le puede pasar a este país desde que tenemos uso de razón, al menos nosotros, desde que se empezó a construir los primeros esbozos de la democracia en México. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, como sociedad lo hemos visto y tú ya lo mencionabas, ¿no? El tema de la marea rosa, pero más allá, no sé, mi impresión, estamos viendo como lo que ocurrió con la reforma al Poder Judicial, ¿no? Sí, había muchas irregularidades, se dijo, ¿no? ¿Cómo podría afectar? Que necesitaba mejorarse, que necesitaba cambiar, sí, pero ya hemos visto cómo ha ido cambiando, ya hemos visto, apenas vamos a ver los cambios que podrían afectarnos, ¿no? En el tema de la reforma electoral, ¿cuál crees que pueda ser el panorama? ¿Algo similar? Mira, han reaccionado ya ex consejeros electorales. El próximo martes habrá un foro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, en donde se van a reunir 5 expresidentes del Instituto Nacional Electoral para plantear la gravedad de este asunto. Ya lo han hecho 2 veces por escrito, pero seguramente esto motivará nuevas movilizaciones ciudadanas. Una de las cosas que más nos duele a los mexicanos es que se metan con nuestra identidad, y con el anuncio de esta CURP biométrica, el peligro de que la credencial de elector, como nosotros la conocemos, desaparezca, la certeza en las elecciones, nuestros datos en manos de la autoridad, los datos personalísimos, los que maneja el INE, en manos de la autoridad sin control alguno, pues es algo que realmente nos preocupa a los ciudadanos. La verdad es que no nos interesa mucho a la mayoría de los ciudadanos qué ideología política tenga el gobierno. Lo que le interesa a la gente es que nos vaya mejor, pero sobre todo es sentirse seguros. Y estas cosas son las que más inseguridad nos dan, porque no sabemos a dónde van a ir a dar nuestros datos. ¿Qué vigencia va a tener esta credencial de elector si empiezan a desmantelar un instituto que nos ha dado confianza y que hemos construido todos los mexicanos? No tengo la menor duda de que estas consultas que plantean hacer desde la Presidencia de la República con estos personajes que han sido nombrados en esta comisión, pues serán una simulación muy similar a la que hicieron con la reforma judicial. O sea, no va a pasar gran cosa, tomarán en cuenta, harán foros, pero a fin de cuentas ellos, con su mayoría calificada, pues determinarán cómo quieren que se hagan las cosas, siempre y cuando la ciudadanía lo permita. Amado Avendaño, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias, vocero de Somos MX. Ya lo escuchábamos, parte de los temas que están aconteciendo en nuestro país. Gracias, Amado. Recuerden, parte de estas entrevistas las podemos recuperar